Queridos amigos, estimados hermanos, les saludo con la paz de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. El gran yo soy, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. La Biblia dice, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Con este saludo doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que aman la palabra de Dios, aman el conocer de Dios. Y pues para eso el Señor nos ha puesto aquí para dar a conocer esta preciosa palabra, para que todo aquel que la recibe tenga una nueva esperanza, una vida nueva en Cristo Jesús. Conozca que el Señor Jesucristo es el único que tiene poder para rescatarnos del lazo del cazador, para sacarnos del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. El Señor Jesucristo es el único que tiene vida para nosotros y vida en abundancia. Y me alegra saber que haya hermanos, hay hermanas que están interesados en conocer más de la palabra del Señor, de amar esta palabra, porque la palabra que el Señor nos ha dado es vida eterna. Bien, mis amados hermanos, saludamos siempre con cariño a nuestra hermana Janet. Dios la bendiga, hermana Janet. Siga adelante, hermana. Hermana Emma, Dios la bendiga, hermana Emma. Qué bueno que está en sintonía. Mi esposa también, Dios la bendiga mucho. Y gracias, Morena, por ese cuidado tan especial que has tenido para conmigo. Siga adelante, hermana Janet, sirviéndole al Señor. Y hay que sacar ese talento también que el Señor le ha dado. Hay que ponerlo a trabajar con la ayuda del Señor Jesucristo. Gloria al nombre de mi Señor Jesús. Bien, hermanos, quiero enviarle un saludo también especial a nuestro hermano Jesús Infante. Dios bendiga a nuestro hermano Jesús Infante. Amén, hermana Emma. Dios la bendiga mucho. Dios la llene de gozo y de paz en todo tiempo. Hermano Rubén, saludos, hermano Rubén. Dios lo bendiga, hermano. Qué bueno que ya está en sintonía. Adelante, varón, que Dios tiene grandes planes para usted. Siga perseverando en el camino del Señor Jesucristo. Bien, amados hermanos, vamos a hacer una oración para dar inicio a este estudio, el cual va a ser el quinto estudio que vamos a tener aquí. Dios bendiga a nuestro hermano Chilo, hermano Isidro, un abrazo, hermano. Gracias por estar en sintonía. Nuestro hermano Juan, Dios lo bendiga. Nuestra hermana Lorena, Dios la bendiga, hermana Lorena. Adelante, hermana, que ya el Señor ha hecho el milagro. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Gracias. Vamos a orar todos y vamos a pedirle dirección al Señor para que todo lo que aprendamos en esta mañana quede en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. Señor bendito, nos acercamos ante tu presencia, Rey de Gloria. Primeramente agradecidos, Padre, porque tú has hecho que en este momento podamos, Padre mío, abrir tu palabra, escudriñarla, Señor, y conocer más de ti. Estamos en tus manos, Padre. Yo te ruego que abras nuestro entendimiento en todo y me des espíritu de sabiduría para poder enseñar correctamente, Padre, de tu palabra como está escrita, sin añadirle ni quitarle, Padre. Que seas tú guiando mi vida, inspirando, Señor, todo mi ser, y asimismo, Padre, llenándome, Padre, con tu hermosa presencia. Y asimismo también te ruego por cada uno de mis hermanos que están listos para aprender de tu palabra, bendíceles y úsales en grande manera para alabanza de tu gloria. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermano Manuel Oropesa, Dios lo bendiga, hermano. Dios le guarde. Siempre es un placer, es una bendición grande el tenerlo
con nosotros aquí en sintonía. Dios le bendiga. Un abrazo para todos, hermanos. Bien, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Estudio de la Biblia para principiantes, recuerde, y les traigo esto a memoria nuevamente, de que este es un estudio para principiantes, para aquellos que apenas están conociendo la palabra de Dios. Hermano Osvaldo, un abrazo, hermano. Dios lo bendiga y siga adelante. Este estudio es para principiantes. Entonces, en la clase pasada que veíamos que está prohibido por Dios añadirle o quitarle a la palabra del Señor. A lo que ya está escrito no se le puede añadir, no se le puede quitar, porque hay consecuencias. Y ya leímos en Deuteronomio 4:2, Proverbios 30:5 y 6, Apocalipsis 22, 18 y 19, esto ya lo leímos también. Ahora, hablábamos de que habiendo tantas versiones de la Biblia, un montón de versiones de la Biblia, ¿cuál sería la más correcta, la más acertada para que usemos nosotros? Y sin lugar a dudas, la versión más impactante, la versión más original, más apegada a los escritos originales, les estaba diciendo que es la versión Reina Valera de los 60. La versión Reina Valera de los 60. ¿Por qué? Porque esta ha sido la versión que Dios más ha usado a través de los años. A través de todos estos años, obviamente me estoy refiriendo a nuestro idioma, al idioma castellano. O en el idioma castellano es la versión que Dios ha usado más para traer muchas almas al conocimiento de la verdad. Entonces, por eso recomiendo esta versión, la versión Reina Valera de los 60. Recuerde que esta versión fue traducida al castellano y es lo que veíamos y estudiábamos la vez pasada, por Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera. De ahí que recibe el nombre de versión Reina Valera de los 60. También esta versión, les decía, fue revisada y aprobada por las sociedades bíblicas. No fue nada más porque a alguien se le ocurrió y yo quiero que saquemos esto, no. Fue revisada, que todo estuviera pegado a los escritos originales. Y una vez que se revisó, se aprobó y gracias a Dios ha llegado a nosotros. Entonces, por eso les repito, recomiendo la versión Reina Valera de los 60. Hablábamos también y estudiamos también acerca de que el Señor Jesucristo manda que escudriñemos las Escrituras. Escudriñemos las Escrituras, como nos lo dice en San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. También leíamos Proverbios 2, 1 al 9. Y les decía que les dejaba de tarea que ustedes miraran acerca de un ejemplo que nos da la Biblia en Hechos 17, 10 al 12. Hechos 17, 10 al 12. Espero que lo hayan estudiado y si no, bueno, ahorita lo vamos a estar estudiando. También, entrando ya a la quinta clase de hoy, eso fue estaba dando un pequeño repaso de la clase anterior para hacer un pequeño recordatorio. Pero entrando en la quinta clase de hoy, ¿por qué el Señor nos manda escudriñar las Escrituras? O sea, Él dice escudriñar las Escrituras, pero ¿por qué razón Él nos manda que escudriñemos la Escritura? Bueno, hay dos razones importantes, ¿no? La primera de ellas, la primera razón por la cual el Señor nos manda que escudriñemos las Escrituras es para conocer bien la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos. Para conocer bien la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos. Esa es una razón. Ahora, vamos a ver esta base bíblica de la cual estoy hablando. Hablando el médico Lucas, el doctor Lucas, hablando, él dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea, aquí se está refiriendo a los apóstoles. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Oiga bien, por eso para nosotros debe ser siempre importante, muy importante,
investigar con diligencia todas las cosas que están escritas en este libro. Y entonces dice el médico Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Qué bonito. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, ya Teófilo había sido instruido en la palabra, pero en Lucas había ese deseo, en el médico Lucas había ese deseo de que Teófilo no llegara a dudar de esas cosas en las cuales ya había sido él instruido, sino que Teófilo afirmara más su fe, su conocimiento en las cosas que ya se le habían enseñado. Entonces, por eso el médico Lucas le dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, ¿por qué nosotros, por qué el Señor Jesucristo nos manda a escudriñar las Escrituras? Les presento dos razones. La primera de ellas, para conocer bien la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos. Que no vaya a llegar alguien más y nos diga, oye, no, ahí sabes que te están engañando, te están enseñando mal. No. Por eso usted debe interesarse en conocer bien las cosas en las cuales se le está instruyendo. Como estudiante de la palabra, como principiante en la palabra, usted debe de ir afirmando bien sus bases en lo que está creyendo, para que no venga cualquier viento de doctrina. Doctrina quiere decir enseñanza, cualquier viento de enseñanza y quiera arrastrarlo hacia un lado donde Dios no le va a aprobar. Por eso es necesario obedecer a lo que dijo el Señor, escudriñar las Escrituras. ¿Por qué debemos escudriñarlas? Por estas dos razones. La primera de ellas es para conocer bien la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos. Segunda razón por la cual nosotros debemos escudriñar las Escrituras. Y está en la tarea que les dejaba, ¿no? En Hechos 17, 10 en adelante. Hechos 17, 10 en adelante. Usted, para que esté plenamente convencido de que las cosas que se le están enseñando están de acuerdo a la palabra de Dios, están escritas en la palabra de Dios, usted debe examinar, estudiar diligentemente para ver que estas cosas sean así. O sea, confirmarlo por la palabra de Dios. Confirmarlo por la palabra de Dios. Entonces, la primera razón por la cual usted debe escudriñar la Escritura es para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Y la segunda razón es para que usted compruebe que todo lo que le están predicando, aún lo que yo le estoy enseñando, esté escrito y sea como se le está enseñando. Esté escrito aquí y sea como se le está enseñando en este momento. Todo a través de las Sagradas Escrituras, sin añadirle ni quitarle, de acuerdo a lo que está escrito. Oiga esto. Y el ejemplo son los cristianos de Berea, ¿no? Los que estaban convirtiendo. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pero no solamente la recibieron, dice, escudriñaron o escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, cuando le estén predicando la palabra del Señor, usted no se deje llevar por la emoción de los gritos o el llanto. No, porque mucha gente pues le gusta hacer teatro, hacer cosas que quieren llamar la atención solamente de la gente. No,
hay que escudriñar la Escritura para ver que las cosas que nos están enseñando estén de acuerdo a lo que está escrito. ¿Por qué debemos escudriñar las Escrituras entonces? Para conocer bien la verdad de las cosas que se nos están enseñando o en las que se nos han instruido. Conocer bien la verdad, la veracidad de esas cosas. Y segunda razón, para comprobar, para que nosotros corroboremos, para que nosotros realmente confirmemos que las cosas que se nos enseñan están escritas en el libro. Eso es importante, hermanos. Aprendamos bien a discernir los espíritus si son de Dios. Si se nos está enseñando la palabra de Dios como está escrita, sigamos adelante. Si vemos que no están de acuerdo, mira, te presento este libro. Te presento, mira, nosotros hacemos una revista, y mira, en esta revista aquí te enseña. No, nada de que revista. A mí enséñeme por la palabra de Dios. Porque por eso precisamente se nos manda, una vez que nosotros escudriñemos, aprendamos a hablar conforme a lo que está escrito. ¿Okay? Nosotros, el Señor nos dice escudriñar las Escrituras. En obediencia la escudriñamos. Comprobamos que lo que nos dice la palabra de Dios es verdad, está confirmado. Comprobar que todo lo que se nos enseña está aquí escrito en este libro. Y una vez que nosotros escudriñamos, nos damos a la tarea de escudriñar, viene el siguiente paso que damos. Para que de la misma manera en que escudriñamos, así la palabra la retengamos, la aprendamos, confirmemos que es la verdad de Dios y hablemos conforme a esa verdad. Primera de Pedro 4, 10 y 11, mire lo que nos dice. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno, dice la palabra del Señor, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, oiga bien, si alguno habla, no, aquí no consiste en tanto griterío, aquí no consiste en tanta emoción, aquí no consiste en que usted se ponga a llorar para que la gente le crea. ¡No! Aquí lo que se necesita, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, una vez que yo escudriño la palabra, una vez que me doy cuenta que todas las cosas que me han enseñado y que me están enseñando y que yo estoy aprendiendo, las escudriño, las retengo en mi corazón, ahora yo también tengo que hablar lo que está escrito. El don que he recibido lo tengo que ministrar a otros, pero conforme a lo que está escrito. Esto es bien importante, que dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mire qué importante, ¿no? Qué importante es que el Señor nos manda a escudriñar las Escrituras. ¿Para qué nos manda escudriñar las Escrituras? Para conocer bien, para conocer más a fondo las cosas en las cuales hemos sido instruidos y mantenernos firmes en ella, comprobando cada día que lo que se nos enseña está de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando alguien se sale, cuando alguien le añade, cuando alguien le quita la palabra, es un fracaso. Eso ya está fuera de lo que el Señor nos manda a través de su palabra. Entonces, una vez que nosotros escudriñamos y comprobamos que lo que nos dice la palabra de Dios es la verdad, ahí es donde nosotros aprendemos a hablar conforme a lo que está escrito. Todo conforme a la palabra de Dios, que es lo que acabamos de leer. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Qué bueno es Dios, amén. Qué maravilloso es el Señor.
Ahora, aquí hay algo interesante también. La Biblia, la versión Reina Valera de los 60, la cual les he recomendado que ustedes estudien, que ustedes lean, tiene, decíamos, 66 libros. Pero en estos 66 libros hay una división, consta de dos divisiones importantes, ¿no? La primera división importante es conocida como el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Y la otra división es conocida como el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Los primeros o la primera división tiene 39 libros. 39 libros. Conocido como el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. O el Viejo Pacto, le dicen algunos. Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Recuerden, estoy hablando de la versión Reina Valera de los 60. Tiene 27 libros. Esto es el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Entonces, hacen un total de 66 libros. 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Para usted que está aprendiendo, conozca por favor bien lo que en sí es este libro sagrado, conocido como la Biblia. Entonces, tiene dos divisiones importantes. La primera división es conocida como el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, o la segunda división consta de 27 libros y es conocida como el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. 39 del Antiguo, 27 del Nuevo. Espero que lo vaya aprendiendo. Amén. También tiene 10 subdivisiones. 10 subdivisiones. 5 subdivisiones en el Antiguo Testamento y 5 subdivisiones en el Nuevo Testamento. ¿En qué consisten esas subdivisiones? Bueno, aquí las subdivisiones se conocen, por ejemplo, si iniciamos con la primera subdivisión, recuerde que las dos divisiones importantes, Antiguo y Nuevo Testamento. Usted no va a buscar Apocalipsis en el Antiguo Testamento, lo va a encontrar en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de subdivisiones, esto nos ayuda a identificar más fácilmente los libros en los cuales vamos a estudiar. La subdivisión primera, por ejemplo, tiene 5 libros. Y son los primeros en la Biblia, en la primera división grande. La primera subdivisión consta de los primeros 5 libros. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces la primera subdivisión consta de los primeros 5 libros que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esa sería la primera subdivisión, conocida también como el Pentateuco. El Pentateuco. Penta, 5 eucolibros. Pentateuco. La primera, recordemos que esto es para principiantes, entonces quiero ir paso a paso. La primera subdivisión consiste en los primeros 5 libros que fueron escritos. Oiga bien, el escritor de estos primeros 5 libros fue Moisés. Entonces, ¿cuáles son esos primeros 5 libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Conocido también como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley,
y también conocida por algunos como la Torá. Amén. Primera subdivisión, entonces. Consta de los primeros 5 libros, escritos por Moisés. Por Moisés. Y son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Conocidos como los primeros, o más bien el Pentateuco, la Torá o los 5 libros de la ley. Esa es la primera subdivisión. La segunda subdivisión consta de, esta segunda subdivisión consta de 12 libros. Son 12 libros que son conocidos como los 12 libros de historia. 12 libros de historia que inician desde Josué y concluyen hasta Esther. La primera subdivisión entonces consta de 5 libros, los cuales escribió Moisés, se le atribuyen a Moisés, y son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Segunda subdivisión consta de 12 libros y son conocidos como 12 libros de historia, que dan inicio con Josué y terminan con Esther. Usted los puede aprender ahí. ¿Con qué propósito decía son estas subdivisiones? Con el propósito de que usted identifique más fácilmente los libros en los cuales usted va a estudiar. Entonces, si repasamos un poquito los libros de historia, los cuales son Josué, Jueces, Ruth, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos son los 12 libros de historia, la segunda subdivisión. Amén. Bien, la tercera subdivisión, se conocen estos libros como 5 libros de poesía. La tercera subdivisión. Son conocidos como los 5 libros o como 5 libros de poesía. ¿Y cuáles son? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Todo principiante en el conocimiento de la Biblia tiene que aprender estas cosas que con el paso del tiempo se convierten en algo esencial para nuestro desarrollo espiritual, para el desarrollo del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces es esencial que usted aprenda que la Biblia tiene 66 libros, y me refiero una vez más a la versión Reina Valera de los 60. Tiene 2 grandes divisiones que son Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Pacto o Nuevo Pacto. Son las 2 grandes subdivisiones. Después debemos de entender que para encontrar con más facilidad los libros, tenemos que aprender que también tiene 10 subdivisiones la Biblia. Y estudiamos la primera subdivisión, que consiste en ¿cuántos? 5 libros que fueron escritos por Moisés. ¿Cuáles son esos primeros 5 libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahora, la segunda subdivisión consta de 12 libros y son conocidos como 12 libros de historia. Y empiezan desde Josué, Jueces, Ruth, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos son los 12 libros de historia, la segunda subdivisión. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Y la tercera subdivisión se conoce como 5 libros de poesía, o algunos lo conocen como de sabiduría. Y son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Espero, amados hermanos, que estos estudios usted los vaya asimilando, váyalos repasando, que si usted quiere crecer realmente en el conocimiento de la palabra de Dios y no ser engañado,
Usted tiene que estudiar con diligencia. Dice la Escritura, Juan 5:39, hablando el Señor Jesucristo, y como un mandato dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y estas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Qué maravilloso es conocer de Dios, qué maravilloso es aprender esto, ir paso a paso, hermano, no tenemos prisa. El Señor nos va a ir guiando para que ustedes tengan una comprensión más amplia de lo que es la palabra del Señor. Espero que este estudio les haya sido útil en este día. Recuerden, nos quedamos en la tercera subdivisión en el Antiguo Testamento. Amén. Ya para el día de mañana, si el Señor nos concede, estaremos estudiando la cuarta subdivisión del Antiguo Testamento, la quinta también, y luego vamos a entrar también a las divisiones, a las subdivisiones, a las 5 subdivisiones del Nuevo Testamento. Amados, Dios los bendiga ricamente, gracias por su fina atención, y Dios les pague abundantemente, Dios les guarde.